Hola a todos, soy el Dr. Ben García Garza y el día de hoy les quiero presentar el capítulo número 18 de nuestro cuaderno de histología para colorear, titulado Sistema Reproductor Masculino. En el aparato reproductor masculino vamos a ver algunos de los órganos que lo componen y en este caso pues estamos viendo un esquema anatómico en donde vamos a ver el testículo, que es uno de los órganos que vamos a analizar histológicamente. Posteriormente se continúa con los tubos rectos y luego con la red de testis o la red testicular, y para drenar por medio de los conductillos eferentes a lo que viene siendo el epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y que después se continúa con el conducto deferente para llegar hacia el conducto donde está el conducto de la vesícula seminal y unidos formar el conducto eyaculador, atravesar por la próstata en la uretra prostática, que también es otra de las glándulas, y finalmente por medio de la uretra peniana hacia este lado, pues drenar en el pene, en el caso de los espermatozoides que provienen desde acá, desde el testículo, ¿no? Vamos a ver más a detalle cada una de estas estructuras. El motivo de esta diapositiva no es ver la anatomía y verla detalladamente o su relación de estructuras, sino más bien nada más ubicarnos espacialmente en dónde estamos trabajando en cuestión de los órganos y qué vamos a ver histológicamente en cada uno de ellos. Aquí tenemos una imagen que nos muestra un poquito más a detalle ya lo que viene siendo el testículo. En el caso del testículo, pues está recubierto por una túnica de tejido conectivo que se denomina la túnica albuginea y que esta emite algunos tabiques que va a dividir a todo el testículo en pequeños segmentos o lóbulos que tienen en su interior unos tubos que están muy contorneados, que tienen un enrollamiento muy, digamos que evidente cuando lo vemos nosotros incluso macroscópicamente, y esos corresponden a los túbulos seminíferos, y esos túbulos seminíferos posteriormente van a llegar hacia los tubos rectos que se comunican con esto que es la red de testis o la red testicular, y que posteriormente la red de testis une por medio de los conductillos eferentes a la red testicular de acá con el epidídimo. Entonces, quien se continúa directamente con el epidídimo, pues serían los conductillos eferentes, y este epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola que posteriormente se continúa ahora con el conducto deferente. Y ya lo que habíamos visto anteriormente, luego va a la vesícula seminal, se junta con el conducto de la vesícula seminal, forma el conducto eyaculador y así sucesivamente, ¿no? Vamos a enfocarnos en el testículo, puesto que aquí es donde se producen los espermatozoides y también donde hay unas células que producen la testosterona, ¿no? Que es algo importante para ver en cuanto al funcionamiento del reproductor masculino, y lo demás serían accesorios. Hay glándulas accesorias que vendría siendo la vesícula seminal, las glándulas bulbouretrales y la próstata. Ahora sí, visto ya en un pequeño corte muy panorámico del testículo, esto sería la túnica albuginea, estos serían los tabiques que comentamos anteriormente, se ve como una separación de estas áreas. Esto vendría siendo los túbulos seminíferos. Ya que están enrollados, ahorita lo vamos a ver un poquito más aumento, ya que están enrollados, pues se van a ver diversos tipos de cortes en cada uno de ellos. De repente vamos a ver el corte transversal, de repente lo vamos a ver un poquito más oblicuo, de repente vamos a ver esta figura como si hubiera estado dando la vuelta en ese momento, y así, si nos ponemos a buscar, pues vamos a encontrar muchas de estas imágenes, puesto que si lo viéramos en tercera dimensión es como tomar una pequeña manguerita delgadita y empezar a enrollarla y luego cortarla por un lado, ¿no? Es algo que pasaba, por ejemplo, en la glándula sudorípara,
en la tubular enrollada veíamos de repente imágenes transversales, oblicuas, así como en donde da la vuelta. Bueno, esto lo vemos igual, pero en una dimensión mucho más grande, puesto que pues son abundantes estos túbulos seminíferos que tenemos aquí. Y bueno, pues el tejido conectivo pues está rodeándolo claramente en en toda su periferia, y nos vamos a enfocar en esta parte aquí. En esta parte posteriormente vamos a hablar qué es esto, a qué pudiera corresponder. Tendríamos que ver el epitelio, pero sin embargo ya nada más por estas aglomeraciones de algo que hay en la luz que pudieran ser espermatozoides, si los viéramos a más aumento, pudiéramos sugerir que esto es como una parte del epidídimo que está adosada. Ahora dirán, bueno, ¿y qué pasó con la red testicular? Probablemente sea esta parte de la red, pero como les menciono, tendremos que verlo todavía un poquito más aumento para saber a ciencia cierta si es o no es lo que nos sugiere. Y recordemos que es un corte en 2 dimensiones, es decir, que de repente no vamos a ver la continuidad de los tubos rectos, de la red testicular, conductivis eferentes, epidídimo, o sea, no necesariamente lo vamos a ver aquí, puesto que pudieron haber estado más atrás en el corte o más al fondo, y pues no sale, ¿no? En este corte, y es algo que pues, realmente técnicamente hacer un corte de esa magnitud pues sería un poco más difícil, ¿no? Entonces continuamos con aumento de lo que corresponde acá en los túbulos seminíferos del testículo. O sea, vamos a tomar una parte de aquí y vamos a verla con un poco más de aumento. Ok, espero que nos hayamos ubicado. Esta es una de las partes de las que veíamos en los lóbulos del testículo y que decíamos que había cortes transversales, cortes que seguían de repente un contorno como este, como estos, ¿sí? Y ahora vamos a enfocarnos en el epitelio, es decir, todavía no podría yo decirles esto es una célula de Sertoli, esto es una espermatogonia, puesto que estamos a muy poco aumento. Necesitamos aumentar la magnificación y vamos para poder ver ahora sí con un poco más de detalle las estructuras que están aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar un tubo como este en mente, y ahora vamos a hacer que este tubo pues se vea en toda la pantalla prácticamente. Y aquí lo estamos viendo. Espero que sigamos ubicados en cómo vamos avanzando en la estructura testicular. Este es uno de los tubos. Y bueno, pues ya empezamos a ver algunas de las estructuras que nos compete y de las células que nosotros vamos a distinguir en este que es el capítulo de sistema reproductor masculino. Y una de las cosas que empezamos a ver, pues básicamente es una pequeña túnica que vamos a llamar túnica propia, que la túnica propia pues es tejido conectivo que está asociado básicamente al túbulo seminífero o al contorno del túbulo seminífero. Y luego posteriormente vemos que hacia la luz, recordemos o identifiquemos que esta estructura que les estoy señalando, pues básicamente es la luz, y toda luz, como habíamos dicho y hemos dicho en muchas ocasiones en estos videos de histología para colorear, pues muchas luces están recubiertas por epitelios, y ya habíamos visto muchos epitelios. Sin embargo, ahora uno de los epitelios que nos toca ver pues es el epitelio germinal, y este sería el epitelio germinal, es decir, no lo vamos a clasificar como cilíndrico, cúbico, plano, sino ahora se va a llamar un epitelio germinal verdadero, ¿no? Recordemos que en el caso del reproductor femenino, o como veríamos en el reproductor femenino, el ovario está recubierto por un epitelio cúbico simple que se llama epitelio germinal, pero que no tiene la función germinal, es decir, se creía que de ahí provenían los ovocitos, pero después se descubrió que no, y entonces se le quedó el nombre, ¿no? Pero en este caso del epitelio germinal del testículo, sí, de aquí sí provienen los espermatozoides. Entonces dijimos que esta era una túnica propia, y luego posteriormente vamos a empezar a identificar células. Dentro de este mar de células, pues primero tendríamos que saber que el epitelio, que sería todo esto,
tiene dos compartimientos. Uno que está adosado a la membrana basal y la túnica propia que está aquí, y que le vamos a llamar compartimiento basal, y que básicamente pues nada más es una capa de células que serían las que están adosadas hacia la base. Y lo que está de ahí para arriba, hacia la luz, se llama compartimiento adluminal. En el compartimento basal, nosotros vamos a encontrar unas células que son grandes, un núcleo heterocromático, que es un poquito más moradito que los demás, aunque hay algunos casos que no lo es tanto, pero si se fijan, se distinguen estas células que están aquí en esta parte basal, y estas células se llaman espermatogonias. Las espermatogonias se pueden dividir para formar otras espermatogonias o para empezar a diferenciarse en lo que corresponde a espermatocitos. Y los espermatocitos ya salen del compartimento basal y se van hacia el compartimento adluminal. Posteriormente, en otras capas de células, vemos estas células que se caracterizan por ser las más grandes. Llaman la atención que son más grandes, como estas, estas de acá, ¿sí? Todas estas que son más grandes, incluso traen estos palitos aquí, que básicamente pueden ser los cromosomas que están en un grado muy alto de condensación para hacer divisiones meióticas. Recordemos que aquí ocurren las divisiones meióticas, al igual que en el ovario. Y bueno, pues estas serían los espermatocitos, y hay de dos tipos de espermatocitos: espermatocito primario y espermatocito secundario. Una de las cosas que generalmente nos dicen en los libros es que los espermatocitos secundarios pasan muy rápido en su fase de ser espermatocito primario, pasan muy rápido siendo secundarios y luego se cambian a espermátide temprana. Entonces, algunos comentan que es difícil de verlos en los cortes histológicos, así que los vamos a manejar indistintamente. Entonces, es decir, estas, las más grandes, les vamos a llamar espermatocitos, ¿sí? Que generalmente, o lo más seguro, es que fueran espermatocitos primarios. Ok. Ya dijimos que el espermatocito secundario, pues puede que no lo logremos identificar en un epitelio germinal. Y ahora continuamos con estas que son más pequeñas. Si se fijan, aquí cambio este tamaño del que estamos viendo aquí en el espermatocito, que dijimos que era más grande. Y luego entramos con estas que son más pequeñitas, y a estas les vamos a llamar espermátides. De las espermátides hay de dos tipos. Hay espermátides que llamamos espermátides tempranas y hay otras que llamamos espermátides tardías. Entonces vamos a diferenciar tres estructuras: espermátides tempranas, espermátides tardías y espermatozoides. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro o cuándo es espermatozoide? Bueno, cuando tenemos que en la parte casi más apical del epitelio tenemos estas células más pequeñitas, ovaladas, estas son las espermátides tempranas. ¿Por qué son tempranas y no tardías? Porque la espermátide temprana es nada más la celulita y la tardía ya tiene la colita, como el espermatozoide, que sería el flagelo, ¿no? Ahora, ¿cuándo es espermátide tardía y cuándo es espermatozoide? Si ya se parece a un espermatozoide. Bueno, mientras esta espermátide esté pegada al epitelio, es espermátide tardía, y cuando ya está suelta en la luz, es espermatozoide, ¿sí? En esta imagen no logramos ver así un corte muy franco, por eso les voy a presentar otra imagen de lo que vendrían siendo las espermátides tardías y los espermatozoides. Sin embargo, nos quedamos con esta imagen en donde vemos aquí las espermátides tempranas. Entonces, repasando, tendríamos espermatogonias, tendríamos espermatocitos y espermátides tempranas en este corte, y nos faltan otras células que serían estas, que por eso me gustó esta imagen, que son estas células. No sé si ustedes logran identificar que esta célula, como esta en particular, este es su núcleo, o sea, el citoplasma sería todo esto. Se pierde o no se alcanza a distinguir todo el contorno, pero sí vemos muy bien el núcleo. Y si se fijan, este núcleo es muy diferente a los demás núcleos. Este núcleo es eucromático, es decir, la cromatina está muy dispersa,
y al estar muy dispersa tiene un nucleolo prominente, ¿sí? Entonces, cuando veamos células como esta, con un nucleolo prominente, estamos viendo la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula que da sostén y nutrición a los espermatozoides mientras se están formando y también nos ayuda a formar una barrera entre el compartimiento basal y entre el compartimiento abluminal, que dijimos que era la separación entre esta parte y esta parte. Y entre esa parte, esta célula, pues forma unas uniones que hacen una barrera y esa barrera se va a llamar la barrera hematotesticular, ¿sí? Ok. Y entonces aquí ya tenemos varias células, recapitulando, espermatogonias. Estas son células de Sertoli, espermatocitos y espermatides tempranas. Ahorita vamos a ver las tardías y los espermatozoides. Y bueno, antes de pasar a lo que sigue, retomando la célula de Sertoli es estimulada por la FSH, como ya vimos en el sistema endocrino. Recordemos que la hipófisis anterior secreta en sus células basófilas, secreta gonadotropinas, y las gonadotropinas o gonadotropinas van a secretar FSH y LH. Y dijimos que la FSH y la S también la asociamos a la célula de Sertoli, que va hacia la célula de Sertoli y ayuda a que dé nutrición, soporte a estos espermatozoides. Y cuando es suficiente la FSH, la misma célula de Sertoli produce inhibina. La célula de Sertoli produce inhibina, que su función es inhibir a la FSH. Es como un sistema de retroalimentación negativa, diciendo, bueno, ya tengo suficiente estímulo de la FSH, ya no me des más estímulo. Entonces la inhibe, ¿no? Por medio de la inhibina. También embriológicamente tiene funciones muy importantes porque, por ejemplo, como uno de los que se me viene a la mente es factor antimülleriano, que inhibe la formación de los conductos de Müller, que los conductos de Müller básicamente pues son los que forman parte del aparato reproductor femenino, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y les invito a que estudien qué otras cosas, aparte de la inhibina o el factor antimülleriano, es lo que hace la célula de Sertoli. De hecho, siempre comento en clase que, como dato curioso, hay un libro muy grande, es en un tomo muy grande, como si fuera un libro de, no sé, probablemente el ROS se quede un poquito pequeño al tamaño de ese libro, y ese libro se llama La célula de Sertoli. Entonces, para que tengamos una idea de que de la célula de Sertoli no nada más podemos decir esto, sino que hay hasta un libro muy grande de la célula de Sertoli. Quiere decir que tiene muchas funciones y tiene muchas atribuciones que, bueno, no vamos a ahondar en esta, pero sí me interesa que la identifiquen y sepan al menos lo básico de la célula de Sertoli y que es estimulada por la FSH. Y bueno, este es parte del intersticio, es decir, aquí hay un tubo, aquí hay otro que se ve una parte de ese tubo, aquí sería la túnica propia de este otro, sería la parte basal con sus espermatogonias. Si pueden identificar, esto es una célula de Sertoli, vean el nucleolo y vean, estos son los espermatocitos, y más para arriba estaría la luz, ¿no? Pero esto es el intersticio, y aquí también hay unas células que apenas se alcanzan a ver, que son estas, que son unas células un poquito más grandes, son células poligonales, son un núcleo ovalado, a veces se describe como eucromático, aunque les digo, se ven muy poquito, pero bueno, aquí alcanzamos a ver estas, que es un núcleo eucromático, son las células de Leydig, y su función es de producir testosterona y son estimuladas por la LH. La FSH estimula a las de Sertoli y la LH estimula a las células de Leydig. Y la célula de Leydig produce testosterona y se encuentran aquí entre los túbulos, por eso también se les llama células intersticiales de Leydig. Esta es la otra imagen que yo les había comentado. Aquí se ve la túnica propia. Aquí se ve la parte basal, estas serían las espermatogonias, estas serían los espermatocitos,
¿sí? Las células más grandes, las que se ven con el nucleolo, como esta, son las células de Sertoli, como esta también. Estas serían las espermátides tempranas. Y bueno, por ejemplo, no se alcanza a ver muy bien, la verdad pensé que se iba a ver un poquito mejor en este caso, pero si logran ver como espermatozoides pero adheridos al epitelio, serían las espermátides tempranas. Y si ya los ven aquí, pues serían las espermátides tardías. Y aquí ya recordé por qué las seleccioné, porque aquí se ve mucho mejor estas que son las células intersticiales de Leydig, ¿no? Y aquí está cada una de ellas, ya sabemos, LH, y producen testosterona. Acá está otra parte, bueno, pero aquí esto es lo que se ve mucho más claro. Bueno, en el cuaderno de histología para colorear tenemos la túnica, que ya habíamos comentado, de la túnica propia. Estas serían las espermatogonias, las que están adheridas hacia esta parte. Estas que se ve el nucleolo, lo hicimos intencionadamente de ponerlo de esa manera, pues serían la célula de Sertoli. Estas serían los espermatocitos, ya sabemos que son las más grandes. Estas serían las espermátides tempranas. Estas serían las espermátides tardías, las que se ven aquí como una espermátide temprana pero con colita. Y cualquiera que esté separada de la luz, que estuviera hacia acá adentro, serían los espermatozoides. Y hacia acá, esto sería el tejido conectivo que está en el intersticio. Y estas células que están aquí son las células intersticiales de Leydig, ¿sí? Aquí tenemos entonces las 9 estructuras que nos está pidiendo el cuaderno de histología para colorear. Probablemente la que yo tendría un poquito más de dificultad, les pediría que si la pueden dibujar aquí en el centro, sería el espermatozoide, que básicamente sería algo como esto, pero nada más suelto del epitelio, para que nos quedara muy claro así cuál es la diferencia entre espermátide tardía y espermatozoide. Bueno, pues es un trabajo muy arduo el que hacemos en el cuaderno de histología para colorear. Recuerden que todos los cortes, pues todos los dibujos están hechos a mano y que pues obviamente hay muchas estructuras que tenemos que ver, y de repente hay alguna que no es tan clara. Bueno, pues ahí sí le pedimos su comprensión y que nos ayuden pues agregándola. Al final de cuentas este material pues es un material didáctico y que nos ayuda a aprender. Incluso el simple hecho de decir, a ver, no corresponde con lo que me están describiendo al 100, nos ayuda a buscar y aprendemos a veces también en esa dinámica, ¿no? Pero la idea es en algún momento pues estar corrigiendo estos pequeños detalles que se van presentando en más de 160 dibujos y con todas las estructuras y todas las descripciones, pues evidentemente, y en una primera edición pues es algo difícil, y por eso también nos animamos a hacer estos videos para que ustedes tengan una referencia y que de repente si hay algo que está en duda o que se nos pasó o que sí lo habíamos hecho en el dibujo original, pero como ya teníamos 5 versiones de ese dibujo, probablemente se mandó la cuarta, ¿no? En donde le faltó el último detalle. Pues aquí hacemos también la aclaración, esperando que eso resuelva sus dudas. Continuamos, esto es tejido conectivo y estos son pequeños espacios que corresponden a la red testicular. Aquí se ve un epitelio, es panorámico, pero se ve un epitelio cúbico simple, que es el que recubre a esta red testicular. Y bueno, después de la red testicular, ya dijimos que están los conductillos eferentes, que los conductillos eferentes pues tienen un epitelio entre cúbico y cilíndrico. Algunas células de estas pueden estar ciliadas, hay tejido conectivo y después se van a continuar los conductillos eferentes con el epidídimo. El epidídimo se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado estereociliado, ¿sí? Ya lo hemos visto desde que vimos epitelios. Este es el epitelio. Ya hemos visto que este desorden nos orienta mucho que es pseudoestratificado, es cilíndrico
y estas estructuras que son mucho más largas que las microvellosidades, pero que al final de cuentas tienen la función de absorber, pues se llaman estereocilios. No son móviles, pero aumentan mucho la superficie de absorción, y este epitelio estereociliado, pseudoestratificado estereociliado, pues es característico del epidídimo. Ya dijimos que tenía una cabeza, cuerpo y una cola. Y en el epidídimo se van a secretar algunas sustancias, entre las que siempre me gusta resaltar la glicerofosfocolina. La glicerofosfocolina, pues es un compuesto que inhibe la capacitación de los espermatozoides. En algún momento, pues se va a ver que el epidídimo ayuda en la maduración de los espermatozoides, en el almacenamiento de los mismos, los va transportando hacia más cerca del conducto deferente, y también pues inhibe la capacitación por medio de este compuesto que, como dijimos, es la glicerofosfocolina. Pero hay otros más, ¿no? Pero ese es el que me gusta resaltar porque generalmente lo preguntamos en el examen. Y bueno, esta es esta imagen del cuaderno para colorear. Estos son los tubos de lo que viene siendo en el epidídimo. Este es el tejido conectivo. En este caso, pues tendríamos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Estos serían los estereocilios. Esta sería la membrana basal de cada uno de los tubos, un contorno abajo del epitelio. Ya sabemos todos que ahí se ubica la membrana basal, y esto sería el tejido conectivo. Y luego continuamos con esta visión panorámica que es del conducto deferente. El conducto deferente, lo primero que nos va a llamar la atención es el grosor de su capa muscular, ¿sí? Es un órgano muy muscular y que nos va a ayudar a transportar los espermatozoides desde la cola del epidídimo hacia lo que viene siendo el conducto eyaculador. Y para esto pues tiene que tener mucho músculo. Es una luz estrellada recubierta por un epitelio cilíndrico muy parecido al del epidídimo, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereociliado, igual. Sin embargo, este nada más es un tubo y, como les digo, característicamente pues vamos a ver abundante músculo, cosa que no veíamos en el alrededor de cada uno de los conductos del epidídimo. Aquí vamos a ver mucho músculo y se va a dividir en 3 capas. Bueno, primero es el epitelio, una fina capa de tejido conectivo, que es una lámina propia, muy pequeña. Y luego, si se fijan, aquí hay una, esta sería otra y esta sería otra. Hay 3 disposiciones del músculo. Si se fijan, estas dos son iguales y esta sigue un contorno diferente. Esta es la capa longitudinal interna. Esta es la capa circular media y esta es la capa longitudinal externa. Esto sería tejido conectivo adyacente y algunos vasos sanguíneos que están por aquí asociados, puesto que cuando veamos este tipo de corte del conducto deferente, pues generalmente vamos a ver una parte muy, muy vascular que está asociado a ellos, ¿no? Venas, arterias que se asocian al conducto deferente. Y bueno, pues lo que nos va a llamar la atención es este conducto y sobre todo su musculatura. En el cuaderno de histología para colorear, pues vamos a ver otras características que se complementan a esta. En imagen es un aumento de ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que tiene ya un poco menos, pero aún tiene estereocilios. Este es el tejido conectivo que les decía, muy laxo, muy, muy poco. Y se continúa con la capa longitudinal interna y luego la circular media, y más hacia afuera sería la longitudinal externa. Este es un aumento de ese epitelio, otra vez, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereociliado, tejido conectivo y posteriormente la capa longitudinal interna de músculo, ¿sí? Longitudinal interna. Y ahora sí, esta es la luz estrellada del conducto deferente. Este es el epitelio, tejido conectivo,
Esta sería la capa longitudinal interna, la circular media, la longitudinal externa y pues tejido conectivo hasta acá, hasta la parte más periférica. Tenemos ahora una de las glándulas que son accesorias para nosotros, para el aparato reproductor masculino, y esta se corresponde a la vesícula seminal. La vesícula seminal son dos glándulas que tienen una característica que secretan, que son las que secretan el mayor porcentaje de líquido seminal. Tiene un recubrimiento de un epitelio cilíndrico simple, también tiene algunas microvellosidades cortas y un cilio, que es, digamos que, algo muy característico de esta. Y bueno, aquí está el epitelio. Este es un aumento de esto o de algo parecido a esto, que está como muy plegada. Y si se fijan, el epitelio y la lámina propia protruye mucho hacia la luz y le da una luz como que se unen uno con el otro y así sucesivamente. Esa es una de las características que se tiene en esta vesícula seminal. Y bueno, esta vesícula seminal va a tener músculo liso, que aquí está marcado, que también está asociado con ella. Y bueno, una de las cosas muy importantes es que esta glándula de la vesícula seminal secreta, entre otras cosas, un líquido que llamamos un líquido rico en fructosa, ¿sí? Para la nutrición de los espermatozoides. Y en este caso en particular, pues se ve aquí un material proteináceo, ¿no? Que es parte de la secreción, y también se contiene un pigmento que es como un lipocromo que se hace que se vea como que el semen de un color como amarillento, y bueno, es parte de la conformación que tenemos en la vesícula seminal. En esta imagen del cuaderno de histología para colorear, pues podemos identificar un corte panorámico de la vesícula seminal. En esta vesícula lo que vamos a encontrar pues sería el epitelio, que va a recubrir pues la luz básicamente, la lámina propia, que sería esto de tejido conectivo, los pliegues de la mucosa, que pudieran señalar alguno de estos nada más, alguno de estos pliegues de la mucosa, y luego posteriormente el músculo liso, que es que ya vimos representado en la imagen anterior y que estaba señalado incluso con ese nombre, músculo liso. Este es un corte de la próstata. La próstata pues es una de las glándulas, pues la glándula más grande, pero no la que secreta la mayor parte del líquido seminal, sino más bien es la vesícula seminal precisamente. Pero la próstata pues se caracteriza por ser la más grande. Como vimos en el primer esquema que vimos, la uretra atraviesa la próstata, llamándose en ese trayecto pues uretra prostática, y alrededor de la uretra prostática están unas glándulas que son glándulas prostáticas precisamente, que las que están alrededor de la uretra se llaman mucosas, y las que están más a la periferia, que es en la cápsula, abajo de la cápsula, se llaman principales, y las que están intermedias se llaman submucosas. Entonces tenemos glándulas mucosas alrededor de la uretra, submucosas intermedias y principales, las que están más periféricas de la próstata y que están debajo de la cápsula. Clínicamente es importante ese dato porque, por ejemplo, hay dos patologías de la próstata que son muy comunes, que sería uno la hiperplasia prostática benigna y otro el cáncer de próstata. Ya dijimos que había mucosas, submucosas y principales. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, una de las glándulas que principalmente se afectan, aunque se pueden afectar más, ¿no? Pero las que principalmente se afectan son las mucosas, y por lo tanto los síntomas urinarios son, digamos que los principales en la hiperplasia prostática, porque esas glándulas se hipertrofian y pueden obstruir el paso de la orina, en el caso de la uretra que está pasando por ahí.
Y en el caso del cáncer de próstata, son más tardíos los síntomas urinarios porque empieza en la parte de la periferia, ¿sí? Abajo de la cápsula, y que está en contacto con el recto. Si luego lo analizan bien anatómicamente, por eso el tacto rectal pues es uno de los elementos que se puede utilizar como diagnóstico para el caso del cáncer de próstata, porque esas irregularidades o esa consistencia petrosa, así como una piedra, ¿no? Dura, se puede sentir en el caso del tacto rectal para el cáncer de próstata, aunque haya otras alternativas, ¿no? Pero siempre es importante considerar qué es lo que está pasando celularmente en cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí tenemos, esto sería básicamente pues lo que es la glándula, ¿sí? Este sería el epitelio de una glándula. Son glándulas túbulo-alveolares revestidas por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y que protruye hacia la luz levemente con una lámina propia de tejido conectivo, y luego entre ellos hay un tejido que se le llama tejido fibromuscular, y este tejido fibromuscular pues no es más que una combinación de músculo liso y tejido conectivo, o sea, fibras de colágeno mezcladas con músculo liso. También hay algunas estructuras que se denominan estructuras acelulares, pues no tienen núcleos, son redondas, ovaladas y se llaman concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos, y que los cuerpos amiláceos pues básicamente se van formando por acúmulos de esas proteínas que bueno, dicho sea de paso, pues se produce amilasa, se produce antígeno prostático específico, ¿sí? Y otros compuestos que también son secretados por la próstata, el ácido cítrico, como dije, antígeno prostático específico, la fibrinolicina, y también incluso una fosfatasa que se llama fosfatasa ácida específica de la próstata, se producen en esta glándula y pues nos ayudan a diferenciarla de las vesículas seminales. Como habíamos dicho, las vesículas seminales secretan fructosa, un líquido rico en fructosa, también prostaglandinas, en el caso de la vesícula seminal, ácido cítrico, fibronectina, ácido ascórbico, y como le decía, el pigmento lipocromo, ¿no? Esa es la vesícula seminal, y en este caso de la próstata, dijimos ácido cítrico, amilasa, antígeno prostático específico y fosfatasa específica de la próstata. Bueno, aquí se ven mucho mejor las estructuras que habíamos comentado anteriormente, que son estas. Si se fijan, es como está hacia en el centro, se empieza a formar y como que se empiezan a acumular capas y capas de este material proteináceo. Aquí lo vemos también. Estas estructuras son las que se denominan concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos, y que son muy característicos de la próstata. No necesariamente están en cualquier próstata, sino que se describe que con la edad van incrementándose, probablemente sean por esos restos de proteínas que se van acumulando, que se van quedando ahí estancadas y que van haciendo estas concreciones. Entonces, entre más edad, pues más posibilidad de ver estas concreciones prostáticas. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen del cuaderno de histología para colorear. En esta imagen pues nos está ejemplificando lo que viene siendo lo que entendemos por el epitelio. Aquí sería el epitelio, ¿sí? Esto sería la lámina propia. El tejido fibromuscular sería esto, ya dijimos que es como que la combinación o la mezcla entre fibras de colágeno y fibras musculares lisas. Y estas estructuras que están aquí en el centro, pues serían el equivalente a las concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos. Y finalmente, pues tenemos la estructura que corresponde al pene. En el caso del pene, este es un corte transversal de pene. Esta sería la piel, tejido conectivo,
Esta es la vena dorsal del pene. Algunos vasos sanguíneos. Estos son los cuerpos cavernosos. Son 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso, en el centro, pues se atraviesa la uretra, que en este caso pues, se llama la uretra peniana. Y esta capa de tejido conectivo que tenemos aquí alrededor, pues sería la túnica albuginea. ¿Sí? Esto sería entonces la túnica albuginea, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, uretra prostática. Esto sería pues parte del tejido conectivo, vasos sanguíneos, vena dorsal del pene, tejido fibroelástico y piel, ¿no? Que serían las estructuras que estamos identificando en esta imagen. Y bueno, para ver el cuaderno de histología para colorear, antes de eso vamos a ver un aumento en esta sección para ver las estructuras correspondientes. Aquí ese es un aumento, como les había dicho, estos son los cuerpos cavernosos porque tienen estas cavernas que se llenan de sangre, ¿no? Tejido conectivo, que sería la túnica albuginea, el cuerpo esponjoso, la uretra prostática, que forma estas pequeñas glandulitas que ya sabemos que son acinares simples o del litre, y bueno, tejido conectivo y vasos sanguíneos muy abundantes que están en esta área. En el cuaderno de histología para colorear, pues nos pide identificar esto que sería la piel fina. Esto es parte del tejido fibroelástico. Esto sería la túnica albuginea. Estos serían los cuerpos cavernosos. Este sería un cuerpo cavernoso. Este sería otro. Este sería el cuerpo esponjoso. Y esta sería la luz de la uretra peniana. Y bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo y ahora vamos a ver las preguntas de repaso. La pregunta número 1 dice, ¿cuál de los siguientes presenta un epitelio llamado germinal? Y la respuesta es la letra C. Estamos viendo un túbulo seminífero y comentamos que este epitelio recibe el nombre de epitelio germinal. La número 2. ¿Cuál de las siguientes glándulas secreta un líquido rico en fructosa? Y la respuesta es la letra A. La letra A nos está señalando a la vesícula seminal, que una de las características era que su secreción era un líquido rico en fructosa. La número 3 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos se secreta por este órgano a fin de inhibir la capacitación, obviamente la capacitación de los espermatozoides? Y la respuesta correcta es la letra D, glicerofosfocolina, ya que este es un corte de epidídimo y en el epidídimo dijimos que entre otras se secretaba glicerofosfocolina para inhibir la capacitación de los espermatozoides. La número 4 dice, ¿cuál de las siguientes glándulas presenta los cuerpos amiláceos y secreta amilasa, fosfatasa ácida, entre otros? Y la respuesta es la letra B, la próstata. Estamos viendo un corte de próstata y dijimos que una característica son los cuerpos amiláceos, pero que también secreta amilasa, fosfatasa ácida y hay otros compuestos que se pueden secretar como el antígeno prostático específico o fosfatasa ácida específica de la próstata. La número 5 dice, ¿cuál de las siguientes células da sostén a los espermatozoides? Y la respuesta es la letra C, que nos está señalando a la célula de Sertoli. Y bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo 18 del cuaderno de histología para colorear. Los invitamos a ver nuestra página www.sociedadmexicanahistología.com, en el Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este
capítulo de esta video para el capítulo del número 18 del sistema reproductor masculino. Y bueno, pues que sigan viendo, se suscriban, compartan los videos para que demás compañeros puedan verlos. Y pues si ha sido de utilidad para ustedes, pues les invitamos a dejar un comentario en la parte de abajo para que los podamos leer y podamos saber de dónde nos están viendo y qué les han parecido estos videos. Incluso si tienen ideas para otro tipo de videos que nosotros podamos estar haciendo en relación a la histología, pues nos daría mucho gusto escuchar sus opiniones. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente video y hasta la próxima.